Los zambetos, a diferencia de los egunes, no son almas como tal o espíritus como tal. Son fuerzas de la tierra, de la naturaleza, que pueden poseer a estos conos y pueden empezar a bailar y a moverse por sí solos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Enigma Dimensional. En esta ocasión les traemos un capítulo súper interesante, a la vez aterrador y enigmático, el cual es la historia del vudú. Sean todos bienvenidos. Bueno, como ya lo comentábamos, el capítulo de hoy es súper enigmático. Dependiendo del punto de vista también puede llegar a ser súper aterrador. Y algunas, pues acostumbrándonos acá a nuestra cultura, algunas religiones occidentales lo han satanizado y lo han estigmatizado demasiado, el cual es el vudú. Pero bueno, Cristian, cuéntanos, ¿qué has averiguado del vudú? Bueno, primero que todo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, Cris, ¿qué tal? Bien, Muchachos, bien, ¿cómo van todo? súper bien, Muy con bien. un tema de verdad bastante interesante. Súper interesante. Pero primero que todo quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensan ustedes o qué tienen entendido ustedes sobre el vudú? Empecemos con Víctor. Bueno, mi hermano, el vudú. El vudú sí me remito a la cultura pop. La creencia o el pensamiento de que el vudú únicamente se le atribuye el tener un ritual o un proceso mágico para encantar un muñeco, que ese muñeco tenga ADN 1 y ese ADN 1 simplemente lo puedan a uno manipular, ¿sí? Muy caricaturesco, pero pues es lo que yo entiendo sobre el Muy vudú, mi bien, hermano. perfecto. Bueno, en parte hay razón en eso. Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Cris, bien, no, pues Bueno, ¿qué también tienes muy... en mente sobre el vudú? ¿Qué es lo que has visto? Uy, el vudú, pues, hermano, una de las religiones tal vez más controversiales de toda la historia. Lo hemos podido ver en el cine, en la televisión, como a través de los muñecos, ¿no? Los famosos muñecos, las agujas, de cómo manipulan la gente, pero pensaría yo que es algo muy tergiversado. Y realmente no tenemos ni idea realmente qué es el vudú. También estás en lo cierto porque yo tampoco tenía ni idea que era el vudú. Simplemente lo que nos daba a comer, por decirlo de alguna manera, Hollywood. Hollywood, exacto. Camilo. Bueno, pues ahí sí me disculpan ustedes el comentario de abuelo, de viejito refunfuñón, pero yo me acuerdo del vudú es por las películas de James Bond, específicamente esa película que el villano es el Barón Samedi. Ahí cuentan un poco de cómo es el tema en Haití, en Cuba, cómo es el tema de la magia negra, porque digamos que la idea que yo tengo del vudú está muy relacionada con esa imagen que nos vendió Hollywood de que el vudú es algo satánico, es pura magia negra, para matar gente, zombificar personas, el muy famoso mito del muñeco vudú. Eso es más o menos el imaginario y pues la iconografía que yo tengo del vudú. Muy bien, y todos están en lo cierto y a la vez no. Precisamente por lo mismo, porque Hollywood nos ha vendido la cara oculta, la cara de magia negra, la cara que no es tan bonita el vudú, pero realmente el vudú es una religión. Así que vamos a empezar con esto. Perfecto. ¿Listo? De una. Vale. Voy a empezar como el vudú como religión, ¿ok? Bueno, el vudú nace en África, como casi todo en la humanidad, nace en África, ¿sí? El vudú es una religión. Curiosamente, es una religión que no se tuvo como religión sino hasta 1994 por los países occidentales. Teniendo en cuenta esto, según las creencias buduistas, no confundirlo con budistas, las creencias buduistas, el vudú es tan antiguo como la humanidad misma. Teniendo en cuenta que no se tiene registro escrito, o sea, no hay una Biblia, no hay un Corán, no hay Popol Vuh, una Torá, nada escrito. Obviamente, pues no se puede determinar a ciencia cierta cuál antiguo es el vudú. Sin embargo, algunos antropólogos datan el vudú de hace 4000 años.
Sí, es bastante antiguo. Inclusive puede llegar a ser tan antiguo como ciertas religiones hinduistas. Es Ciertas correcto. religiones orientales. Es correcto. Bueno, tenemos un punto de partida y es que es más antiguo que el catolicismo. Sí, sí. Sí, Bueno, eso una- sí creo que no es secreto. No es secreto, ¿sí? Sí. No se puede discutir, de hecho, tampoco. Tampoco. Sin embargo, el vudú tiene una historia como vudú muy interesante. ¿Ok? Primero nace en África Ok. y llega a las Antillas, a las islas como Cuba, como Santo Domingo, Haití, República Dominicana y demás. De manera similar a como lo veíamos con la santería. No similar, idéntica. Ok. ¿Sí? Porque empecemos con un pequeño recuerdo de lo que hablamos el video pasado, que fue sobre la santería, de dónde proviene la santería. Es el mismo inicio del vudú. De dónde proviene el vudú. Es idéntico. Del Golfo de Guinea. De los países exactamente que hoy pertenecen a Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún, ¿sí? Pero en ese momento existían unas tribus. Las tribus eran Ewe, Kabie, Adia, Mina y Fon. También podemos remitirnos al Imperio de Oyo, porque resulta que la tribu Fon y la tribu del Imperio de Oyo tenían constantemente guerras porque eran imperios. Entonces, obviamente, en el expansionismo hubo mucho intercambio cultural y algunos orishas, como lo vimos en el capítulo pasado de la santería, algunos orishas pudieron tener inclusión en los vodums, que son los espíritus del vudú. Chris, según, bueno, el recuento de la santería, ahora va a haber muchos símiles o muchos parecidos con la religión santera, bueno, que es religión entre comillas, ya lo hemos venido mencionando, pero entonces hay símiles entre el vudú y la santería. De hecho, más que símiles, es como se le dice de diferentes maneras, puede decir a una misma deidad. Ah, lo que sucedió con los griegos y los romanos. Exactamente igual. Exactamente igual. Entendí. Primero que todo, el vudú no es una religión nueva, como ya lo habíamos mencionado, y tampoco es una religión oculta. De hecho, el vudú tiene más de 30 millones de seguidores únicamente en el Golfo de Guinea. O sea, 30 millones de personas no es Bastante, poquito. sí. Sin mencionar los que están en Brasil, sin mencionar los que están en Venezuela, en Colombia, en Haití, en República Dominicana y hasta en Estados Unidos, en el estado de Luisiana. ¿Se sabe si en Europa también hay representantes o seguidores de esta religión? Sí hay representantes y seguidores de esta religión en Europa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la religión católica, que es la predominante en Europa, persiguió mucho este tipo de religiones por los sacrificios. Hay en esta religión o en las religiones africanas es muy común ver sacrificios de animales. Entonces, cuando hay de por medio sangre, ya se sataniza una religión. Desafortunadamente se les olvidó que en la religión, sobre todo hebrea, había sacrificios de animales. Inclusive la misma Biblia dice que el mismo Jesucristo llevó un cordero blanco pequeño para ser sacrificado y ofrendarlo a su Dios. Lo que sucedió también con Abraham. Exactamente igual, entonces pues no hay mucha diferencia realmente. Sin embargo, es mucho más común que en las religiones africanas se sacrifiquen animales, puesto que sus deidades necesitan fuerzas y necesitan esas, digamos, esa energía para poder como revivir de alguna manera o para poder manifestarse y dar, digamos, favores o hacer los trabajos que se necesiten. Sí, estos rituales de sangre siempre demandan ciertas, ¿cómo poderlo decir? Que no suene como tan heavy, como demandan ser, la palabra sería fuerte, grotesco, impactante para el ojo de la sociedad que no está tan acostumbrada. Pero pues sí, los rituales de sangre generan es eso,
entre más sangre, entre más esto, recordemos pues que es algo que recorre nuestro cuerpo y pues que si sale una simple cortada, que es lo que hace uno, lo primero que hace es buscar cómo trancar, cómo cerrar. Es impactante, es un nivel de energético demasiado fuerte el que genera. Entonces ya entiendo un parte la religión católica, la cristiana, en fin, verlo con esa intensidad, con ese impacto, ¿no? Y que es algo que pues, está presente en la mayoría de culturas antiguas. Por ejemplo, acá en las culturas precolombinas también el tema de los sacrificios. También, entonces sí es impactante porque ustedes pónganse en el papel de un conquistador, un esclavista de la época, portugués o español o inglés. Llego yo, hay un muñeco lleno de sangre, con velas, con cosas clavadas, y le están ofrendando una gallina, le están ofrendando una cabra, le están ofrendando un becerro. Lo degüellan en ese mismo punto y le ofrecen la sangre, llenan de sangre, más sangre ese muñeco. Obviamente, para alguien con creencia católica, eso de demonio para abajo. Sí, no tiene cabida. Sí, pero también es la ignorancia que se ha sufrido durante milenios, y es no ver con la perspectiva que ve la otra persona, ¿sí? Entonces es complicado ese tema. Bueno, para seguir con la explicación del vudú, el vudú tiene una deidad superior, es un dios. Ese dios se llama Maú, es mujer. Okay. Pero está representada como Maú Lisa. Maú mujer, Lisa hombre. Hay varios relatos que dicen que se casaron, otros relatos se dice que son hermanos gemelos, pero digamos, la esencia de Maú Lisa es que es hombre y mujer al mismo tiempo. Tiene dos cabezas. Una que es Maú, que tiene los ojos de la luna, por ende es regente de la noche. Y Lisa, el hombre, tiene los ojos de sol, por ende es regente del día. Y también vemos mucho la dualidad, hombre-mujer, blanco-negro, noche-día. Esto es muy práctico porque es un Dios que puede verlo todo, es omnipresente, omnipotente. Sin embargo, es un Dios que no está en este plano existencial. Olodumare, en la santería o en la religión yoruba, tampoco está en este plano existencial. Es un Dios súper poderoso que realmente no tiene incidencia en la cotidianidad del ser humano. Sin embargo, debajo de este Dios hay unos espíritus que en la religión vudú africana se llaman bodums. Ok, pero esos espíritus vendrían a ser, digamos, haciendo un símil como con la religión católica, vendrían a ser como una especie de santos o ángeles. Ángeles, arcángeles y santos. Ok. Hay que tener en cuenta que haciendo el símil con la religión católica, los ángeles y arcángeles nunca estuvieron en la tierra, Sí. vivos, como nosotros, carne y hueso. Por No, decirlo no de se alguna manera. materializaron. No están materializados. Ok. Los santos sí. Haciendo ese símil, en la religión vudú es exactamente igual. Hay unos bodums que son espíritus, que son representantes de las fuerzas naturales, que nunca han estado en este plano existencial. Chris, una pregunta antes de entrar con los vudús. Como lo veíamos en la santería, sobre el Aché, la fuerza universal, ¿dentro del vudú se maneja algo también? También se maneja el Aché. ¿Qué pasa Ok. con el Aché? En la religión vodú se manejan más las fuerzas naturales. No es una fuerza etérea. Entonces, las fuerzas naturales están representadas en los vodums. No tanto etéreo como que este vodú tiene tanto H y este vodú tiene menos H. No. Este vodú es la representación de un elemento, del fuego, o la representación de un elemento, el agua, el aire o la tierra. Pero no necesita tanto H como se necesitara en la santería o en la religión yoruba. Entonces es símil, pero tiene sus diferencias. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que la religión vudú, es un llamado a la fuerza natural. Entonces la conexión con la naturaleza en la religión vudú es muy importante. ¿Por qué? Porque un árbol, una roca, un río
tiene espíritu. Y ese espíritu hay que respetarlo. Entonces, ellos procuran mucho cuidar de la naturaleza. Y eso es lo bonito de la religión vudú. Sí. Porque son uno con el entorno. No se aprovechan del entorno, sino tratan de ser consecuentes y tratan de ser armoniosos con lo que los rodea. Muy similar a los sintoístas, ¿no? Muy En similar. Japón, Muy similar. que le dan atribuciones sagradas, si se le puede encasillar a esto, a los elementos, a las montañas, a los ríos, el espíritu del bosque, el espíritu bueno, lo reitero, de la montaña, los dragones que eran espíritus del cielo. Entonces, imaginar que tantos años y diferencia geográfica y hayan estos parecidos siempre lo dejan a uno como analizando cómo era la perspectiva del ser humano hacia sus creencias y a entidades superiores a uno, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto, como dice Víctor, tiene una diferencia de años y tiene una diferencia de distancia, pero tiene una constante Ujú. en las religiones. Sí. Extraño y hay que estudiarlo. Sí. Bueno, hay dos tipos de bodums. El bodum que es espíritu y el bodum que es alma. El espíritu, como les dije anteriormente, no ha estado en este plano existencial encarnado, por ende son fuerzas superiores de la naturaleza. Rayo, huracán, terremoto, tsunami y demás. Los otros bodums que sí han estado en la tierra encarnados, cuando la carne fallece, se pueden convertir en rocas, en ríos, en árboles, o sea, son una categoría inferior. Los Sí. santos, ¿sí? Podríamos hacer peor ángeles, arcángeles y santos. Ok. No tienen el mismo poder, no tienen la misma cercanía con Dios. Igual pasa. ¿Qué pasa en la religión católica? Yo le puedo rezar un santo para que me haga un milagro, Sí. sin necesidad de que interceda un arcángel o un ángel o el mismo Dios. Lo mismo pasa en esta religión. Yo puedo hacerle una ofrenda a un ancestro, a un espíritu, digamos, de categoría más baja, para protección, para sanación o inclusive para daño. Sin embargo, es mucho más probable que me funcione si yo acudo a un ente superior. En este caso a un vodú. ¿Ok? Entendido. Vale. Bueno, como les dije anteriormente, las fuerzas de la naturaleza están representadas en los vodús. Tierra, fuego, aire y agua. Para la divinidad del dios, vamos a hablar de Dios del fuego, aunque no es correcto hablar de dioses, porque esas son deidades que no son como tratadas como tal, sino como espíritus. ¿Qué pasa? Hay una cuestión muy curiosa con el vudú, y es que no hay paraíso, no hay cielo, no hay infierno. Todo está acá. Sin embargo, hay una división entre el mundo espiritual y el mundo material. Entonces, para poder hacer esa conexión, hay que hacer unos símiles. Entonces, en el mundo espiritual existe una deidad que se encarga de la energía del fuego, por ejemplo. Se llama Hevioso. También hay otro que se encarga de la energía de la tierra, que se llama Sakpata. Otro que se encarga de la energía del aire, que se llama Yo, Jojo. Y hay otro que se llama Tosou, que es la divinidad del agua. Vamos a hablar de Dios del agua, Dios del fuego, Dios de la tierra, porque es para nosotros muy más fácil de entender. Sin embargo, no es correcto. ¿Vale? Ok. Listo. Vamos a hablar de Hevioso. Hevioso es el dios del cielo, del trueno, del relámpago y de la lluvia. ¿Se acuerdan que les había dicho que había unos nombres que son diferentes, pero que se encargan de describir la misma deidad? En este caso sería Changó, en la religión yoruba o en la santería. Esa es la similitud. Es la similitud y se encargan de lo mismo. Es justiciero, es iracundo, pero digamos que es un guerrero fuerte, es atrevido, es viril
y con sus rayos puede castigar a las personas que no se portan bien. Dicen, qué pena que te interrumpa, pero es que acá viendo la deidad Hevioso, me recuerda mucho a ese arquetipo que se repite en múltiples culturas, el cual es el arquetipo del guerrero. Recordemos, por ejemplo, la religión o la cultura nórdica, donde tenemos a Thor, por ejemplo, que es el dios del trueno, hijo de Odín. También recordemos en la cultura griega a Zeus, que obviamente es el dios del rayo, y su símil romano, que es Júpiter. ¿Cómo tú lo interpretas? Que el Hevioso tenga todas estas características de impartidor de justicia, de fuerte, de poderoso, de, digamos, de esa potencia y esa presencia que él tiene. Con el rayo. Exacto. Bueno, es que no es que lo vinculen con el rayo está vinculado con ellos. Entonces el rayo, a ser potente, a ser fuerte, a ser muy dañino, obviamente es una energía superior que está representada en la humanidad, en la personalidad. Entonces, pues obviamente tiene que haber un símil de ese tipo de arquetipos. No, y pienso yo que pues a cualquiera no le cae un rayo, ¿sí? De hecho, no a cualquiera, pero hablando de eso, en la cultura vudú, al que le cae un rayo es porque lo castigó Hevioso. Pero no es un cadáver común y corriente y no se debe tratar de esa forma. Se tiene que llevar al templo donde se adora a Hevioso, presentarlo. Obviamente el cadáver está quemado, o sea, es muy difícil que se pudra. Y cuando ya se seca la carne de los huesos, estos mismos huesos se mantienen en ese templo. Un tabernáculo, algo así, que ponen huesos. Sí, de hecho sí. Y cada vez o cada cierto tiempo, cuando se vaya a hacer una presentación o una adoración especial, sacan esos huesos y los exhiben. O sea, ¿qué pensarán ellos de ese caso de Roy Sullivan, el hombre que le cayó 7 rayos en no, vida? Pues, Hevioso. Hevioso lo tiene entre ojos. Pobre man, le tocaba poner las piernitas ahí bajo tierra para hacer, valga la redundancia, polo a tierra y deselectrificarse y quitarse cierto amperaje. Porque la recuperación no fue tampoco nada. 7 rayos, ya imagínenlo. Bueno. Pasamos al dios Zakpata, que es el dios, como repito, no es un dios, para entenderlo nosotros, es el dios de la tierra. Es la deidad suprema de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Es el dador de vida. De la tierra brota la vida. Es por excelencia el vodún de los se puede decir campesinos, o los que cultivan la tierra, los que aran la tierra, porque él es en sus manos está la decisión de la vida y la muerte. No solo de las cosechas, también a nivel personal. Por eso se le adora y se le trata de una manera especial a Zakpata. Es un dios también, o una deidad andrógina. Puede ser tanto mujer como hombre, porque la única que da la vida es la mujer. La tierra da la vida, entonces Zakpata puede ser también a veces mujer, a veces hombre. Es difícil de entender un poquito para los occidentales, porque nosotros estamos bajo una creencia binaria. O sea, Dios Todopoderoso en la religión católica es hombre y está representado por la imagen de Zeus. La Virgen María es mujer, ¿sí? Sí. Entonces tenemos esa dualidad. En el vudú no. El vudú puede ser hombre o mujer dependiendo de la circunstancia, porque ellos lo ven más como una energía que como una representación. Hay que tener una cosa en cuenta: la representación de los vudús es meramente occidental. Ellos no tienen representación masculina o femenina, ni siquiera de persona. Entonces están más avanzados que nosotros en esa percepción. Ok. También Zakpata hay que tener en cuenta que es el dador y el sanador de la religión. ¿Qué significa dador? Puede dar enfermedades. Por eso tiene la muerte en sus manos. Pero también las puede sanar. Por eso tiene la vida en sus manos. Okay. Tenemos a Jiyo Ho o Jojo, que es el vodún del aire. Él vive entre el cielo y la tierra. Es el vodún que sustenta la vida y es el vodún que alarga o acorta la existencia terrenal del ser humano. O sea, vemos que no son fuerzas digamos como básicas, sino son
realmente fuerzas evolucionadas para la creencia vudú. Y que comparten ciertos, digamos, atributos sobre la vida, sobre la existencia del ser humano y demás. Tienen esa influencia, por decirlo así, casi directa. Sí. De hecho, a este Bodum se le otorgó, digamos, como la responsabilidad de la esperanza de vida. O sea, él decide cuánto tiempo va a vivir una persona o una comunidad. O sea, es para tener muy en cuenta en el momento de la adoración. Tenemos otro Vodú que es el Bodum Tohosou, que es la deidad que representa el agua. Irónicamente, bueno, no tan irónico, pero no se le adora tanto por el agua. Él se le adora más por los niños que nacen con malformaciones físicas o con algún tipo de problema mental. De hecho, tanto es así que en algunas regiones, si un niño nace con este tipo de discapacidad, se le dice que es un Tohosou. Y ese Tohosou tiene una dualidad y es muy profunda, porque es un ser humano que no va a servir para el trabajo, no va a servir para la producción o para el beneficio de la sociedad. Sin embargo, es mitad deidad. Entonces, no se le maltrata, pero tampoco se le da el estatus de deidad. Es alguien especial que toca cuidar. O sea, no se le puede rechazar de la sociedad. ¿Por qué? Por la creencia que ahí está la energía de Tohosou. Contrario a, digamos, a esta cultura occidental, que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, la misma cultura tiende como a segregarlos inconscientemente, ¿sí? Sensei, no solo la cultura, o también conscientemente. en la naturaleza. ¿Qué pasa cuando de una camada de leones, el último león, el que nace, por lo general se le atribuye que es el león más débil? Y viene con problemas respiratorios, gastrointestinales, no tiene la misma fuerza con la que el primer leoncito nació, el primer cachorro. Entonces, entre animales se ve eso, que la cría que nació de últimas es la que corren para atrás, la que más segregan, hasta que esa cría llegue un momento en su desarrollo y demuestre todo lo contrario. Qué curioso es eso. Claro, pero aquí estamos hablando no solamente de que nació de último o no, sino que discapacidad física sí. o mental. No, pero lo general es que se le atribuye eso en el tema de la sabana africana, que la última cría es la que es más débil, por eso hago la aclaración, que es la más propensa a que... en la primera en caer, mejor dicho. Listo. Hay que tener en cuenta que hay una mortandad de niños, nacen muertos. Entonces, ellos no se entierran en seco, se tienen que enterrar en un lugar húmedo, pantanos y demás, porque esa es una ofrenda al dios Tohosou. Sí, claro. Tenemos otro Bodum que se llama Dangbe. Esta divinidad es relacionada con el mar, sin embargo es representada con la serpiente. La serpiente es un animal muy importante en la cultura o las culturas africanas, sobre todo porque es la representación de la vida, porque está en contacto directo siempre todo su cuerpo con la tierra, y la tierra es dadora de vida. Es un animal inteligente y es una conexión entre el cielo y la tierra. Entonces, este dios Dangbe, que es representación del mar, de hecho tiene un templo donde crían serpientes, y esas serpientes son del dios Dangbe o de la deidad Dangbe. Ahí es donde se entiende la primera discrepancia con la religión católica, porque pues la serpiente, sabemos que la religión católica fue la que propició el pecado, ¿sí? Entonces me imagino colonos españoles, ingleses y portugueses viendo una adoración a una serpiente. Claro, más puntos en común para satanizar la religión, la creencia vudú. Tenemos otro Bodum que ya lo, digamos por su característica, ya lo hemos visto antes, que es el Bodum de la guerra, el patrón de los metales y de los artesanos. Ogun. En este caso se llama Gu, ¿sí? Pero es el mismo. Tiene su preferencia son las armas, la tecnología por medio de las herramientas. De hecho, él defiende a su pueblo y está acompañado
por un perro. Entonces, digamos que este es el vodú de guerrero, igual que Ogún. Y pet friendly. También tenemos otro vodú que se llama Aje, que es la deidad de la caza. Está representado por el arco y la flecha, al igual que Ochosi en la santería o en la religión yoruba. Igual tiene las mismas características. Hay un vodú que es muy importante, de hecho de los más importantes, sino el más importante de los vodús, que se llama Legba. Legba es esencial porque él tiene las llaves de las puertas del mundo espiritual. Sin él, si él no abre las puertas del mundo espiritual, los vodús no se pueden pasar a nuestro plano existencial y por ende no pueden dar sus poderes o la representación de sus poderes de las fuerzas naturales. Entonces, sin Legba no puede haber sacrificios, sin Legba no puede haber adoración. Al primero que se le adora, al primero que se le tiene en cuenta, es a Legba, porque es el que abre las puertas del mundo espiritual. Nada puede ser si no es a través de él. Además, es el dueño de los cruces de los caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que él, si quiere, puede traer la buena suerte o la mala suerte. Él puede ser el que transporte la muerte o el que transporte la vida, la sanación o las penurias. O sea, Legba es súper importante y súper poderoso. Tenemos otro vodú que se llama Mamiwata. Mamiwata posee una belleza sobrenatural. Su pelo no es el pelo de las personas, digamos, físicas. Su pelo no es cabello. es de otro material, ¿ok? Sin embargo, no le quita hermosura. Mamiwata es representada o representa la promiscuidad sexual. Sin embargo, irónicamente está vinculada a la fidelidad. ¿Por qué es tan contradictorio? Resulta que ella es representada como, o se presenta como, una mujer hermosísima, normalmente prostituta. La persona que esté con ella, obviamente el hombre que esté con ella, cuando terminan su acto sexual, ella se presenta como Mamiwata, como la vodú, y le exige a esta persona fidelidad hacia ella. Muchas veces cuando hay posesiones, que lo vamos a hablar más adelante de Mamiwata, se exige que ellos tengan un sello, ya sea un anillo, un eleque o lo que sea, que se represente como esposos de Mamiwata. Y mientras ella esté presente, ellos tienen que guardar fidelidad o castidad durante ciertos días, 3, 4, una semana, porque es la vodú que está presente. Después de eso ya puede seguir con su vida sexual normal. Acá me surge una duda, Cristian, y es con los elementos del misticismo. Es una palabra clave, la cual es posesión. Sí. Es decir, dentro del vudú y el culto a Mamiwata, ¿ellos son conscientes de que puede llegar ese espíritu, los puede poseer en cualquier instante? De hecho, no son conscientes como tal, lo propician. Ellos mismos lo buscan. Ellos mismos lo buscan. Lo buscan y lo producen. Exacto. Okay. No es que Okay. tal vez se me aparezca Mamiwata y me posea. No. Ellos buscan, porque la posesión es el mayor honor para un practicante del vudú. A ver. Ok. Y hablando de eso, pasamos a un personaje muy interesante que se llaman los Egun. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre los Egungun en la religión yoruba y en la santería? Sí. Los Egunes son espíritus de los ancestros. Entonces ya bajamos de categoría. Estos espíritus de los ancestros sirven para proteger a la familia, para proteger a la comunidad. Ellos otorgan sus bendiciones, ¿sí? Sin embargo, hay unos rituales, unos bailes que son hermosísimos sobre los egunes. Resulta que en esta cultura ellos confeccionan unos trajes que son antropomórficos, que quiere decir cabeza, tronco y extremidades. Y en cierto momento un espíritu
posee ese traje. Y ese espíritu puede ser de un ancestro, puede ser famoso en la aldea o en la comunidad y otorga bendiciones por medio de sus bailes, ¿sí? Esta es la parte mística, porque hay una parte práctica y es que alguien se pone ese traje y representa a este Egún. a este Egún, exactamente, a este espíritu de un rango un poco más bajo. Sin embargo, todos estos bailes son para el beneficio de la comunidad. Sube la moral, sube la creencia, aumenta, digamos, el modo de vida o el modo de ver la vida de la comunidad, porque ellos son protectores de la comunidad. Acá me surgió otra duda, Chris. Estos bailes de los egunes, yo he visto videos donde hay personas que efectivamente certifican que sí, que es un espíritu. Digamos que han hecho investigaciones, que le ponen varias cámaras, les hacen varias pruebas y efectivamente testifican pues que no hay ninguna persona detrás de los trajes. Por el contrario, hay otros investigadores que dicen que son fraudes. Acá mi duda es la siguiente: ¿has visto que de pronto, aparte de África, acá en América también se llevan a cabo estas prácticas? No, Solamente son exclusivas de África. son exclusivas de África, porque acá en América es más el culto como a los espíritus mediante sacerdotes y demás. Hay representaciones, sí, pero no de este tipo. Ok, y bueno, y acá me surgió otra pregunta, y así como dicen, pregunta seria. ¿Tú realmente crees que se trate de espíritus? ¿O es una interpretación cultural y religiosa? ¿Cómo lo ves tú? Ahí yo, como en un juego de ping pong, respondo con otra pregunta. ¿Tú crees que las figuras de yeso realmente contienen a los santos? Es correcto, depende del punto de vista. Sí, porque nosotros, bueno, acá digamos, haciendo un paréntesis, nosotros nos ponemos a ver los hechos forteanos, que son hechos que no tienen explicación. Y hay muchos hechos forteanos que relatan testimonios de cómo ¿cómo decirlo? Cómo cierto culto sí, cierta oración a un santo produce milagros. Y digamos que hay muchísimos relatos de cómo cuando personas solas le rezaron a San Antonio pudieron conseguir pareja. Por ejemplo, a San Judas, de los casos imposibles, se le resolvieron problemas pues que no dan otra explicación que aparte que fue un milagro. Entonces sí, está muy sujeto a eso. Me imagino que lo mismo pasa Exactamente sí. igual, es dependiendo de la creencia. Si yo creo que realmente viajar a México de rodillas hacia la catedral donde está la Virgen de Guadalupe me va a generar un milagro, de hecho sí lo hace, pero personalmente no es por la deidad. Sí. Va más en el fervor de que tenga la más gente. en el fervor. Entonces, si yo realmente creo que un espíritu posee una vestimenta y baila delante de mí, realmente ese espíritu me puede generar favores. Por el contrario, si yo soy escéptico y voy con una visión de que alguien se está disfrazando, obviamente no me va a dar favores. Todo depende del punto de vista. Entonces, si me preguntan que si ese traje está poseído por un espíritu, para mí, que yo nací y crecí en la religión católica, no soy católico, pero Culturalmente es lo que por la hemos posición vivido. geográfica me tocó esta religión, pues yo digo, este es un tipo disfrazado. Lógicamente, es alguien que se disfraza. Sin embargo, hay documentales, sobre todo uno, creo que es un español, que logró entrevistar a varios egunes. Primero, la característica de los egunes que entrevistó: geniales, gentiles, le dieron la bienvenida, hermosos en su forma de hablar, en su forma de vestir, todo bienvenido, qué alegría que esté consultando sobre con mi religión, para el mundo, aquí todo es hermoso y todo es paz. Desde el punto de vista de los seguidores de la religión, eran espíritus, que estaban hablando con ese periodista. De hecho, son espíritus que están hablando con el periodista. El periodista se metió en el papel de decir si son espíritus y salió encantado. Otra cosa muy diferente es si ese periodista español hubiera ido con la intención de develar qué es lo que hay detrás de ese culto
de esa vestimenta, y eso ya sería una falta de respeto hacia la religión. Entonces, esto hay que agarrarlo con pinzas y con guantes de seda. Sin embargo, pues a cada quien le queda, digamos, su interpretación. Chris, bueno, es que hay otro fenómeno que yo he visto muy popular también, que es esos cúmulos de paja que empiezan a dar vueltas. ¿Tiene que ver con los qué? ¿Con los egunes? Sí y no. Acuérdense que tenemos dos tipos de bodums, que son los espíritus mayores y los espíritus menores. En este caso, a lo que nos referimos es a los sangbetos. Los sangbetos son unos, ¿cómo poderlo decir? Como una especie de representaciones cónicas que tienen varios tipos de capas de fibras naturales. ¿Ok? Los sangbetos son, o es la representación de los guardianes de la noche. De hecho, en algún momento eran la fuerza policial. Pero ¿qué pasa con esto? Los sangbetos, a diferencia de los egunes, no son almas como tal o espíritus como tal. Son fuerzas de la tierra, de la naturaleza, que pueden poseer a estos conos y pueden empezar a bailar y a moverse por sí solos. De hecho, hay muchos videos en internet donde se muestra cómo arman un sangbeto enfrente de la comunidad, parte por parte. Primero está el esqueleto cónico y van poniendo capa sobre capa de estas fibras naturales hasta formar una pirámide, por así decirlo. Y de la nada, este sangbeto se empieza a mover y empieza a bailar enfrente de todos sin que alguien lo esté moviendo, o aparentemente sin que alguien lo esté moviendo desde adentro. Sí, empiezan a girar y duran mucho tiempo en ese estado. Con el respeto a la religión, es un Beyblade, weón. Eso empieza a dar vueltas ahí sobre la pista y son giros que, pues, para un humano, considero yo, para un gimnasta o un patinador de hielo, que pues sabemos que ellos pueden llegar a la capacidad de dar tantos giros en un tiempo tan corto, y es una fuerza centrífuga muy, muy extensa. Hermano, ver un cúmulo de paja hacer ese mismo movimiento, pues es donde no cabe la idea, y entra la parte del misticismo, de que efectivamente fue poseído y puede generar esas habilidades sobrehumanas y llegar a esas velocidades de giro, ¿no? No solamente eso, sino que lo enigmático es que no se ve que alguien haya entrado en ese sangbeto. En ese sangbeto, exactamente. Bueno, características del sangbeto: fuerza policial. Además, ellos pueden detectar ladrones, pueden detectar brujas, pueden detectar gente que no está en la ley. Por eso se les llama los policías de la comunidad. Y ellos realmente no son los que castigan, pero sí son los que señalan para que la comunidad los castigue. Sin embargo, el sangbeto no solamente es por decirlo así, el muñeco, ¿sí? El cono. El sangbeto también es, o los sangbetos son una sociedad secreta. Esta sociedad, como toda sociedad secreta, tiene sus rituales de iniciación. Y se cuenta, es una sociedad secreta, no hay un registro, pero se cuenta que la iniciación de ellos es la posesión de esta fuerza natural que sale de la tierra, para que ellos en algún momento puedan hasta mascar vidrios y no tener ninguna herida. Raro. Bueno, raro no, el concepto se sale de toda probabilidad y es muy curioso que puedan llegar hasta esos niveles. Como sociedad secreta, ellos tienen o poseen o llegan a tener el poder, después de la iniciación, de espantar brujas, hechiceros o gente que quiere hacer daño a la comunidad, y también tienen la responsabilidad de entretención. Mientras se hace el armado del sangbeto como tal, del muñeco de fibras naturales, ellos tienen que entretener a la gente, y por horas. O sea, no es que tengan ya listo el cono y voy y los entretengo y arman. No. Antes de eso tiene que haber una ritualística de 1, 2 o hasta 3 horas para que llegue realmente las fibras y el esqueleto del sangbeto. Entonces, primero, es una sociedad secreta. 2, una responsabilidad
mística, y tercero, una responsabilidad física para hacer toda la previa antes de que llegue y la energía de la tierra posea al muñeco San Beto. Ok, bueno, otra vez volviendo a los hechos fortianos. Yo he visto videos en YouTube como los que mencionas de los zambetos dando vueltas, pero yo he visto, digamos, una variante que es que colocan una roca, la roca empieza a dar vueltas solas y a partir de que la roca esté dando vueltas solas empiezan a colocar en las capas al zambeto. Esa es O a una veces variación. cargan el Zambeto, ¿no? Y lo colocan ahí. Sí, Y a también. los pocos segundos Empieza a moverse solo. Bueno, entonces como hablamos anteriormente, tenemos a las deidades mayores y menores. Las deidades menores pueden ser pueden poseer a los objetos inanimados, como hablamos anteriormente, ríos, árboles y rocas. No voy a juzgar y no voy a dar una explicación referente a esto, porque sería muy irresponsable de mi parte decir, es que eso es mentira o eso es verdad. No. Es una sociedad secreta, tiene sus rituales, entonces ellos tienen su forma de hacer las cosas. ¿Ok? Ahí los dejo, digamos, a discrepancia de cada uno. Lo que quiera Con la creer. consideración de cada quien. Sí, sin embargo, hay que tener en cuenta que es una base de la religión vudú o de varias religiones, porque puede ser hasta transversal en varias religiones. Volviendo otra vez al tema, digamos, de la posesión de objetos inanimados. ¿Eso tendría alguna relación con los fetiches o los muñecos vudú? Cuando lo posee alguna energía o espíritu que sea capaz de generarle daño a una persona que está a distancia. De hecho, es la definición de un fetiche. Ok. ¿Sí? Pero está relacionado, digamos, con esta ritualística de los zambetos y los egunes. Claro que sí. Claro que sí. Está íntimamente relacionado. ¿Por qué? ¿Qué es un fetiche? Un fetiche es un contenedor espiritual de una energía. Puede ser, digamos, el símbolo de una deidad mayor o el contenedor de un alma, de un espíritu menor. Entonces el fetiche puede servir tanto para contener ese espíritu o para contener algún tipo de energía. Son dos cosas muy diferentes, hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay unos vodums que pueden poseer árboles, por ejemplo. Sí. Entonces esos árboles son sagrados y no se cortan, no se talan. Pensé que se movían, perdón. No, eso es otra cosa. Disculpen. Sin embargo, este espíritu, o por ejemplo, yo puedo agarrar una rama de ese árbol, por ende estoy agarrando una parte de la fuerza espiritual de un espíritu mayor, de un vodú mayor. O sea, esa rama tendría poder. De hecho, en el vudú todo tiene poder. Porque hablamos de los 4 elementos. Ah, ok. Entonces, como son 4 elementos, todos los elementos en la naturaleza tienen poder. Y que tienen la capacidad de poseer lo inanimado. Lo inanimado. Entonces, ¿qué pasa? Cada objeto sobre la Tierra tiene una energía. Sin embargo, no es la misma energía para todo y no es lo que se utiliza para cualquier objetivo. Voy a explicarme mejor. Si yo quiero tener buenas cosechas, no voy a sacrificar un ave. Es más lógico ofrendar hierbas, ofrendar animales terrestres a una deidad que se encarga de la tierra. Ok. ¿Sí? Por eso es que no todo sirve para todo. Y ese conocimiento lo tienen los sumos sacerdotes de la religión, que más adelante voy a hablar de ellos. ¿Ok? Dentro del vudú, los espíritus ancestrales y elementales están representados por los fetiches. Entonces ahí hablamos de 2 tipos de espíritus: los ancestrales, los que están vivos, y los elementales, los que están en el otro plano espiritual. ¿Sí? Voy a contarles una pequeña historia sobre los fetiches. Resulta, y esas historias o es un ejemplo real de lo que sucede actualmente en África. ¿Qué pasa si una mujer, por ejemplo, tiene un fuerte dolor de cabeza y ya ha ido a los médicos, a los hospitales occidentales que están actualmente en África y no le dan con la solución? Le han dado medicina, tratamientos, y a la señora no se le pasa el dolor de cabeza.
bajo su religión, ella puede ir a un hospital vudú. ¿Qué quiere decir esto? Es un templo donde va a haber un sacerdote vudú. Este sacerdote vudú va a hacer una consulta. Esta consulta se hace por medio, al igual que en la religión yoruba, por eleques, por medio de tableros y todo. El tablero, las conchitas y todo. Todo lo que explicamos la vez pasada, Sí, así mismo, porque pues acuérdense que son religiones africanas y tienen Muchas cosas en común. y mucha intimidad entre ellas, ¿ok? Entonces, el sumo sacerdote hace la consulta. El espíritu le dice que tiene que hacer cierto tipo de ritualística y tiene que comprar cierto tipo de elementos para que le cure su migraña. Entonces el sacerdote lo que hace es transmitirle a la señora: vea, me va a comprar estas hierbas, me va a comprar este cráneo de este animal, me va a comprar estas piedras, me va a comprar estas conchas. En África, más exactamente en los países de Togo y Benín, hay mercados vudú donde uno puede encontrar todos estos tipos de elementos a la venta, al aire libre. Caparazones de tortugas, cráneos de animales salvajes, hierbas, piedras, camaleones, todo. Hay una regla, y es que uno puede vender, o ellos pueden vender, este tipo de elementos si se lo encuentran ya muertos. Ellos van a la selva, a la sabana, y recolectan este tipo de elementos, pero no pueden matar. No pueden cazar. No pueden cazar. Para esto es ya muertos. Entonces, fácilmente yo me puedo encontrar con un cráneo de león, de hiena. Fácilmente. Entonces, el sacerdote le dice a esta señora que vaya y haga estas compras. La señora no puede preparar este remedio por sí misma porque no tiene el poder ni el conocimiento. Eso lo tiene el sacerdote. Entonces esta señora le lleva los elementos al sacerdote, él tritura y hace polvo estos elementos, como las hierbas, como los huesos, como los caparazones o lo que Todos sea. los ingredientes. ¿Sí? Tiene un altar. Entonces este altar normalmente exige un sacrificio de sangre. Puede que ella lleve un pollo negro, un cabro, o dependiendo del problema, o no lleve. Eso va a depender del sacerdote. Este señor hace la preparación y en este caso ella lleva un cráneo de un animal. Le dice este señor: tómese esta preparación que le acabo de hacer, hagamos estos rezos y por medio de esta preparación la energía mala que usted tiene en la cabeza se le va a pasar automáticamente al cráneo del animal. Y el cráneo del animal va a ser el poseedor de este mal. Esa es la lógica vudú. Transferir energías. De esto se trata los fetiches. Espectacular. Y me imagino que según la visión del vudú pueden funcionar tanto para hacer bien como para hacer mal. Es correcto, pero eso no lo voy a hablar en este capítulo. Bueno, Cristian, muchas gracias por la explicación. Ha sido bastante interesante, bastante aterrador si lo vemos desde otro punto de vista que no sea el punto de vista vudú. No, creo que quedamos explicados. ¿Cómo así que pueden llegar a esto y no lo vamos a hablar ahorita? Sí, ahí digamos que aclaraste muchos puntos, pero dejaste ahí la semilla de la duda para otros puntos. Hay una pregunta que te quiero hacer por algo que pasó, digamos, se volvió mediático y hay un punto que no tocaron con respecto a los rituales vudú. Yo te lo voy a hacer, pero pues ahorita ya desafortunadamente no nos alcanza el tiempo para eso. Entonces, nada, continuamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por esta disertación tan interesante y muchas gracias a todos ustedes por vernos, por escucharnos. Realmente pues apreciamos todos los likes, las suscripciones, los follow que nos puedan dar, porque pues de esta manera ayudan a que nosotros sigamos produciendo este contenido. Y por favor, si tienen algún comentario, alguna crítica, felicitación, se los agradecemos muchísimo, pues que nos lo dejen saber. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chao. Chao.